La nueva vicepresidenta de la República, con los votos de los asambleístas correístas, marca un giro importante en el escenario político. Pavel Muñoz, asambleísta coordinador de la bancada de la Revolución Ciudadana, bienvenido a Contacto Directo. Stephanie, gracias. Un saludo para usted y para toda la gente que nos puede ver y escuchar. Igualmente, Muñoz fue elegida con 75 votos de los 135 asambleístas presentes en esta sesión virtual, 22 votos en contra, 38 abstenciones. Ustedes pusieron buena parte de esos votos a favor. Hasta ahora venían reivindicando la ilegitimidad del reemplazo de Jorge Glass en la vicepresidencia. Esta votación a favor de María Alejandra Muñoz, ¿a qué responde? ¿Era todo con tal de no votar a favor de Romo o Roldán? Lo seguimos haciendo, seguimos diciendo que cualquier elección después de la de Jorge Glass es absolutamente legítima, y nosotros no habíamos puesto en lo absoluto los votos para María Vicuña, ni habíamos puesto los votos para Otto Sonnenhosner. En esta ocasión, Stephanie, la reflexión era distinta, porque el país se abocaba a dos escenarios, uno apocalíptico y uno tremendo, así que nos tocaba optar por el menos malo, y eso fue la elección de la actual vicepresidenta, que deberá ser posesionada en la Asamblea Nacional, porque lo que se develaba claramente es la estrategia del gobierno y sus fuerzas aliadas, particularmente de Creo, Pachacutic, por ejemplo, que a las 11 de la mañana develaban con total claridad, Stephanie, ya la estrategia que ellos tenían. A las 11 de la mañana tuvimos nosotros ese día viernes una primera sesión. En esa primera sesión se presenta un cambio del orden del día, planteando que el Pleno de la Asamblea Nacional se pronunciara devolviendo, es decir, rechazando esa terna y devolviendo al Ejecutivo, lo cual hubiera sido lo más lógico, Stephanie, porque creo que después ojalá podamos tener tiempo para conversar sobre eso. Creo que la propia presentación de la terna develaba graves problemas de entendimiento de la política de parte del presidente de la República. ¿Qué pasó en esa ocasión, en esa reunión de las 11 de la mañana? Si no me falla la memoria, tuvimos 83 votos que planteaban que el Pleno debatiera y por lo tanto la gran posibilidad de que se pronunciara rechazando esa terna, pero en el manejo de la sesión de la Asamblea Nacional, a lo que ya nos tienen acostumbrados, congelaron esa decisión, que es una decisión del Pleno. Permítame el paréntesis aquí, Stephanie, que es importante para la ciudadanía. Quien maneja la Asamblea Nacional no es el presidente de la Asamblea, César Litardo, es el Pleno, los 137 asambleístas unidos, los que tomamos las mayores y grandes decisiones de la Asamblea Nacional. Ahora, el viernes hubo hechos que hay que destacar, asambleísta, entre ellos la orden de prisión contra el asambleísta independiente Eliseo Azuero. El juez nacional Marco Rodríguez hizo extensivo este juicio penal por delincuencia organizada que está siguiendo la Fiscalía contra el asambleísta Daniel Mendoza. Y un elemento de convicción fue esa conversación que se conoció por WhatsApp de los dos asambleístas, donde se menciona también a la ministra de Gobierno y algunos asambleístas de la bancada Abadi, de Independientes, por ejemplo. ¿Para ustedes fue decisiva este anuncio judicial para que 87 asambleístas voten en contra de María Paula Romo como vicepresidente? Para nosotros sí, aunque para otras fuerzas políticas es posible que haya sido decisivo. Yo diría que no solamente el jueves, no solamente, digamos, en la mañana de ese viernes. Yo creo que en la noche del día jueves, el buen reportaje que hace Coavisa develando esos audios o esa conversación que se había dado entre el asambleísta Mendoza y el asambleísta Azuero, me parece que es determinante, sobre todo para que la opinión pública se diera cuenta lo que nosotros ya nos habíamos dado cuenta muchísimo tiempo atrás. Por eso le digo que para nosotros en realidad eso no terminó siendo incidente, porque nosotros conocíamos de estos elementos con mucho tiempo de anticipación. Y la propia ciudadanía ecuatoriana, ¿o acaso no estaba en el tapete de discusión, Stephanie, el tema del reparto de hospitales para haber logrado mayorías en la Asamblea Nacional? ¿Acaso no estaba ya iniciada la investigación contra Daniel Mendoza? ¿Acaso no teníamos todo el tema, digamos, alrededor de la figura de este señor Salcedo, esperando que ponga los elementos de juicio sobre sus declaraciones y en el tapete para poder ser analizados? Y en ese sentido ya teníamos un ambiente plenamente enrarecido. En el caso del señor Mendoza, lo que debería pasar, Stephanie, es una cosa que es absolutamente necesaria, indispensable, obligatoria, que la Asamblea Nacional debata el informe generado por esa comisión de 3 miembros que sugieren su destitución. La gran pregunta que le hago yo, valiéndome de este medio de comunicación, es al presidente César Litardo: ¿por qué no lo pone en debate? No solamente eso, ¿por qué cuando la Asamblea Nacional, momentos previos, presentando una moción
de parte de mi compañera Verónica Guevara, para que el Pleno de la Asamblea Nacional conozca ese informe sobre la situación del señor Mendoza y se pronuncie por qué el presidente de la Asamblea Nacional no vota a favor de esa decisión, que es una decisión tomada por el propio Pleno de la Asamblea Nacional. Con lo cual, desde el día jueves en la noche, y claro que el día viernes, Stephanie, ya veíamos todo este enrarecimiento, si usted quiere, que básicamente de parte del presidente, permítame solamente eso, que básicamente de parte del presidente supone ocultar y no dejar que haya transparencia sobre lo que está sucediendo en el país. Hay un asunto muy serio y es que en la formulación de cargos de la Fiscalía de Crimen Organizado contra los asambleístas Mendoza, morenista, Eliseo Asuero, anticorreísta, se menciona una estructura de poder, una estructura que no podría existir sin el auspicio del gobierno, y además mencionan a varios asambleístas que luego podrían estar involucrados. Habrá que ver desde cuándo han funcionado estos acuerdos, este modus operandum. ¿Ve usted en el camino otras órdenes de detención en la asamblea, en el gobierno? ¿Es el ambiente que se está viviendo en el legislativo? Tiene que ver todo en materia judicial para que esto se pueda esclarecer. El punto que usted señala, Stephanie, es absolutamente vital, porque cuando se señala este caso y en las propias declaraciones se advierte una estructura de poder, dice usted, lo cual es fundamental. Es decir, no puede haber alguien que reciba sin alguien que dé. Esta estructura debería analizarse, investigarse, evidentemente con lo que nosotros hemos señalado para todo ecuatoriano, empezando, digamos, incluso con la oposición y también con nosotros, debido proceso siempre, Stephanie, pero tiene que haber el esclarecimiento del caso. Pero ¿cómo es que cuando esto sucede y se revela que hay una estructura de poder, el Ejecutivo se desentiende? ¿Y cómo es que cuando se da el caso Bochornos y se habla, por ejemplo, del expresidente Rafael Correa, se dice que ahí lo que hubo es influjo psicológico, psíquico, ¿no es cierto?, sobre alguna suerte de, entre comillas, de estructura delincuencial, llaman ellos? Es decir, por favor, ¿cómo es que hay este doble rasero? Los casos que aparecen ahora, ¿no es cierto?, el Ejecutivo no tiene nada que ver. Y cuando se habla del gobierno anterior, se dice, esto dice la sentencia para asombro de los ecuatorianos, que en el caso del expresidente Correa ya había influjo psíquico sobre personas que pudieron haber cometido actos reñidos con la ley. Hay una diferenciación, y es que hay una acusación por autor mediato, pero en esa diferencia está digamos que siempre el argumento de quienes están siendo acusados en estos casos, como por ejemplo de sobornos, es que yo no sabía, es que resulta que recibían el dinero, recibían los sobornos, pero es que ellos no estaban enterados, o que se puede estar dando este reparto en los hospitales, pero resulta que eran los funcionarios, medios rangos, los peces no gordos, porque ellos no estaban enterados. En la Constitución del 2008 se incluyó como una causa de destitución de los legisladores el manejo de los recursos públicos, porque ya ocurría esto y en los diferentes congresos. El hombre del maletín nunca ha dejado de existir. Yo sí quiero hacer diferenciaciones que van en este sentido, Stephanie. Le voy a poner 3 ejemplos. Primer ejemplo, cuando se trata del caso Bochornos, aparece meses después un cuaderno que dice la delatora en ese momento que le escribió en un viaje de Quito a Guayaquil con hechos del pasado escrito en tiempo presente. Y esa se constituye una prueba madre. En este caso aparece una conversación entre 2 asambleístas donde están hablando de hechos que supuestamente hubieran acontecido. ¿Cómo no se juzga con el mismo rasero? El otro elemento, Stephanie, usted señala un elemento que es cierto, digamos, una corrupción estructural, no solamente en el Ecuador, sino en América Latina. Pero lo que sucedió en años anteriores, y esto es importante para una reflexión política, estamos entrando en un terreno judicial, pero si usted quiere para una reflexión política, y es que la Revolución Ciudadana en la legislatura anterior tuvo 100 de 137 asambleístas. Esto tiene un elemento favorable, incluso tiene en términos políticos un elemento desfavorable. El favorable es que usted tiene una mayoría absolutamente consolidada que no necesita de esta lógica de compra de votos para alcanzar una mayoría. Las mayorías de la asamblea y las votaciones se alcanzan con 70 votos. Alianza País en ese momento, es decir, la fuerza política de la Revolución Ciudadana, tenía 30 votos adicionales, con lo cual era, digamos, innecesario incluso esta lógica de operación, Stephanie. Tanto así que el elemento negativo desde mi punto de vista es que se mata el diálogo político por la contundencia de los votos. Ahora, pero el argumento siempre del otro lado, es decir, en esa historia, es que
Entonces, los denunciados siempre hablan de que hay una persecución, en este caso de que hay un montaje, de que son estrategias políticas, pero lo hizo también la bancada de la Revolución Ciudadana. Ustedes en su momento siguen creyendo que el ex presidente Correa haya sido sentenciado, su vicepresidente Glass esté preso, el contralor Poli Tuido, el exministro de Hidrocarburos Pareja preso, el exministro de Industrias Bugado, su asesora detenida, el exministro de Electricidad Mosquera detenido, varios exministros sentenciados ahora en el caso Sobornos. ¿Siguen creyendo que todo esto es persecución, no corrupción? Por supuesto que hay persecución política, Stephanie. Yo le digo esto, a la corrupción yo soy enfático. Donde haya, ¿no es cierto?, no hay que cortarle las uñas, hay que cortarle las manos. Y esa corrupción y los corruptos tienen que estar donde deban estar rindiéndole cuentas a la justicia. En el caso que usted señala, por ejemplo, Pareja Yanuseli, ninguna relación con nuestra fuerza política, me refiero en términos de coideario, ¿no es cierto? O el caso de Poli también que señala absolutamente ninguna relación con nosotros. ¿Dónde vemos elementos de persecución política? Y me permite con esto, además de Stephanie, señalar y denunciarle al mundo la cuarta fase de persecución política que estamos viviendo en este momento. ¿Por qué se da persecución política? Por lo que le estoy diciendo, porque no es lo mismo, digamos, o no se juzga con el mismo rasero los hechos del gobierno anterior. Le voy a poner un caso concreto. Asamblea Nacional. Se ha dicho que esta asamblea es una asamblea a favor de la fiscalización. 9 juicios políticos se dieron en el 2017, apenas terminaba el ex gobierno su mandato. ¿Cuántos juicios políticos se han hecho hasta ahora? 5 juicios políticos, por ejemplo, del actual ministro de Economía y Finanzas están puestos en la congeladora. Y le decía, permítame terminar con esto, Stephanie, que devela una persecución política que ha pasado por 3 fases y vamos a una cuarta. La administrativa, la judicial, la mediática, y en este momento, el día de ayer, con una barbaridad jurídica, se pretende la proscripción de la fuerza política. Hemos empezado ya a recibir llamadas de interés de todos los organismos que velan por derechos humanos, porque, Stephanie, esto lo que hace es confirmarle que aquí hay un plan, ¿no es cierto?, pendiente para las elecciones de 2021. O proscriben a la persona, Rafael Correa, o proscriben al movimiento, y lo que es su deseo se ha convertido en una obsesión de persecución política, y por supuesto que la hay. Y esa es la lectura de Pavel Muñoz, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, Stephanie, gracias.